solamente el pueblo de Israel, todo humano por causa del pecado está acostumbrado a no soltar el pasado. Personas son atadas por causa del pasado. Mentes son atadas por causa del pasado. Almas son atadas por causa del pasado. Y siempre están pensando en los ajos y las cebollas que había en Egipto. Y están casados ahora, pero están pensando en la novia pasada, en el novio pasado, en la gloria pasada. ¿Te acuerdas cuando estábamos en aquel lugar? ¡Qué bonito! Tienes que aprender a soltar el pasado. Muchas personas no avanzan porque están viviendo el fracaso o la frustración o el engaño pasado. Eso es pasado y el Señor te promete una gloria postrera mayor que la del pasado. Amén. Por eso dijo el Señor Jesucristo que Él tiene vino, ¿qué? No añejo, vino nuevo en odres nuevos. Porque si lo nuevo que el Señor tiene es colocado en un odre viejo, que no ha cambiado, que todavía está agarrado del pasado, que todavía está pensando en el pasado, ese odre se va a echar a perder. Necesitamos soltar el pasado. Yo tengo pasados gloriosos. Gloria al Señor. Esto me ayuda para creer que el Señor va de gloria en gloria. Pero no solamente tengo pasados gloriosos. Tengo pasados dolorosos. Tengo pasados de frustración. Tengo pasados que quieren atarme. Pero te voy a decir una cosa. En el Señor tenemos que aprender a soltar el pasado. Haya sido muy glorioso o haya sido muy doloroso. Tenemos que soltar el pasado. Porque si no, no estás viviendo el presente y no estás listo para la gloria postrera. Tienes que soltar el pasado. ¿Cuántas personas viven hoy en día una vida del pasado? Mencionando siempre el pasado, lo que sucedió hace un año, o 10, o 15, o 30, o 50 años. Eso ya sucedió en el pasado. Lo que Dios está haciendo hoy y va a ser mañana, eso es lo que cuenta, no lo que Dios hizo en el pasado. El pasado solamente está escrito como un ejemplo para nosotros. Pero tenemos que vivir el presente, hermanos. Esa es la primera cosa. ¿Cuántos están dispuestos de soltar su pasado hoy? Hoy, no mañana. Hoy debemos soltar el pasado. Así te desgarres, porque el pasado muchas veces para nosotros es como un ancla. No queremos soltar el pasado, pero debes soltar el pasado, como dijo San Pablo. No que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que dejo atrás, sigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos aprender a soltar el pasado. Amén. El pasado tuyo, el pasado de los demás, el pasado glorioso, el pasado frustrante, el pasado doloroso. ¿Cuántos van a soltar el pasado en este día? Número 2. La segunda cosa que debemos hacer es tratar con cualquier pecado o debilidad en nuestra vida. Tú no estás listo para entrar íntegramente en el mover de Dios si no tratas con ese pecado o esa debilidad que hay en tu vida. Si solamente la escondes, como colocar la basura abajo de una alfombra
y la alfombra está lustrosa y está muy limpia, pero abajo tú sabes que está la basura. Si tú no levantas la alfombra y sacas la basura, no estás listo, no estás listo para vivir en lo que el Señor tiene hoy en día. Necesitas tratar con el pecado o con la debilidad en tu vida. ¿Quieres verlo bíblicamente? Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 dice así. Desde el verso 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Sabes una cosa? El Señor no tiene heridas sus manos para no obrar, ni tiene suciedad en sus oídos para no oír. El Señor tiene las mismas manos poderosas para obrar y los mismos oídos atentos al justo para oír sus clamores y sus aflicciones. Atento está el oído de Dios para oír los dolores y las aflicciones y el clamor del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El Señor no ha cortado su mano ni para hacer, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero ¿sabes qué es lo que ha sucedido muchas veces? Dice versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Clamamos y repetimos esta promesa: ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Es verdad. Dios nos ama. Tanto amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo te voy a decir que si el mundo no se arrepiente de sus pecados, si no acepta su redención, ese mundo no va a tener salvación. La salvación provista de Dios está involucrando un arrepentimiento, y tú tienes que tratar con ese pecado y con esa debilidad y no ocultarla, sino que delante de Dios tienes que mostrarla y tienes que decir: Señor, yo quiero ser limpio y quiero ser una persona cabal, íntegra, sincera. Amén. Yo creo que Dios quiere confirmar esta expresión, que seas sincera. Amén. ¿Quieres ver otra escritura? ¿Sabes una cosa? Te voy a dar una introducción para que sepas el otro mensaje que yo tenía. Pero hay una parte del otro mensaje aquí en este punto. El otro mensaje era acerca precisamente de la sanidad de Dios, de una continuación de la sanidad de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que muchas personas reciben su sanidad y después pierden su sanidad. Porque esta sanidad no fue una sanidad natural. ¿Sabes que hay una sanidad natural? Hay una sanidad también por la medicina, y hay una sanidad a través de Dios, una sanidad divina. Son tres tipos de sanidades. La sanidad natural es aquella que tu propio cuerpo está capacitado para producir. ¿Cuántos saben que nuestro propio cuerpo es una máquina capacitada para producir sanidad? Porque si tú te cortas, si tienes una herida, el propio cuerpo está capacitado para sanar esa herida y va a cerrar y va a cicatrizar. Por eso una persona puede ser abierta y el mismo cuerpo está generando sanidad. Y dice la Escritura: el corazón alegre es buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Esa es una sanidad natural, una sanidad médica. Dios no está en contra de una sanidad médica,
Porque la palabra del Señor dice acerca de Jesús, Jesús mismo reconoció cuando Él dijo, los sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. Jesús habló de los médicos. Amén. El hecho que tú seas cristiano no quiere decir que te vuelvas tan fanático, ¿verdad? Que ya la medicina la crees como brujería. La medicina es medicina. No es una medicina divina. Yo te voy a hablar solamente un punto de la medicina divina. Amén. Pero esa es una sanidad médica. Hay una sanidad divina también. Es la sanidad sobrenatural, que ni produce tu propio cuerpo, ni produce la medicina, pero es el poder de Dios el que la produce. ¿Cuántos creen en esa sanidad? Amén. ¿Sabes una cosa? A veces el Señor sana. Déjame buscar el otro mensaje. A veces el Señor sana y la persona no está lista para recibir su sanidad porque tiene obstáculos para recibir esa sanidad. O a veces recibe esa sanidad y pierde esa sanidad. Y sabes que una de las causas por las cuales se puede perder la sanidad es precisamente el pecado y la debilidad no dejada en una vida. Esta es una de las causas por las cuales la enfermedad puede volver, y aún peor puede volver esa enfermedad. Déjame mostrarte en la Escritura una cita de San Juan, capítulo 5, versículo 14. San Juan 5, 14. Lo tienes. ¿Te acuerdas a quién sanó el Señor en capítulo 5 de San Juan? Sanó al paralítico de Betesda. Y lo halló más tarde, este paralítico, al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido, ¿qué? Sanado. ¿Qué más le dijo? No peques más para que no te venga alguna cosa que peor. ¿No entiendes aquí que el Señor Jesucristo le dijo al paralítico, él tenía una enfermedad terrible, una enfermedad horrible, una parálisis? El Señor lo sanó de esa parálisis, pero le dijo, ve, ya estás sano, ya no estás paralítico, ve. Pero no peques más, no sea que te suceda alguna cosa peor. ¿Sabes una cosa? Hay estorbos, hay estorbos. El pecado es un estorbo, la debilidad es un estorbo. ¿Cómo librarte de él? Por la sangre del Señor Jesucristo. Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Cómo vas a entrar a ese lugar del mover de Dios en este tiempo? Como dice la Escritura, ¿quién entrará en el lugar santo y quién subirá a su presencia? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaños. ¿Sabes? Solamente tú, solamente yo sabemos qué es lo que el Espíritu Santo está ministrando a nosotros. No estoy tratando de usar solamente palabras, pero yo quiero que el poder del Espíritu Santo es el que nos dé convicción a nosotros. Amén. Debes soltar el pasado, número 1. Y número 2, debes tratar con cualquier pecado o debilidad en tu vida. Si tú no reconoces
entonces no tienes la capacidad para tratar con ese pecado o con esa debilidad en tu vida. Puede haber muchas formas de pecados. ¿Sabes por causa de qué el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida? Dice Corintios, 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué? Postrados, ¿en dónde? En el desierto. ¿Cuántos quieren quedar postrados en el desierto? En el desierto espiritual, morir en el desierto espiritual. Todos queremos estar en la tierra prometida, todos queremos ser guiados por esa nube de la gloria de Dios, participar de lo que el Señor quiere que participemos. Pero ¿cuántos más, dice, se quedaron en el desierto? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sabes por qué se quedaron en el desierto? Porque ellos codiciaron cosas malas. Y esto se está refiriendo cuando ellos querían comer carne, atados a su pasado. Estamos hartos de comer maná, queremos carne. Pues el Señor les dio codornices. Y una cantidad exagerada de codornices. Yo quiero que tú leas la Biblia para que veas cuántas codornices les dio el Señor. Fue una altura como de medio metro de codornices. Por un día de camino a la mano derecha y otro día de camino a la mano izquierda. Yo no sé si en ese tiempo se acabaron todas las codornices en todo el mundo, pero un día a la mano derecha y otro día a la mano izquierda, de puras codornices. Yo creo que cualquiera que hubiera sido sensible a Dios, se hubiera arrepentido de su mal codicia y de sus malos deseos, en la mañana que salieron de su tienda y vieron todas esas codornices que el Señor había enviado, alguien sensible se hubiera postrado y se hubiera arrepentido de su pecado. ¿Sabes lo que ellos hicieron? Ellos comenzaron a juntar las codornices en montones. Dice, el que juntó menos juntó 10 montones. Pues sí, porque no tenía más manos. Quisieran haber sido pulpos, ¿verdad?, para recoger un montón de codornices. El pecado estorba. Así dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, el Señor está haciendo cosas grandes. El Señor está haciendo cosas nuevas, pero nosotros tenemos que ser parte de esto que el Señor está haciendo. ¿Cómo? Suelta el pasado, suelta el pasado. Número 2, trata en este día también con ese pecado o esa debilidad que el Espíritu Santo de Dios o tu conciencia está mencionándote. Número 3. El tercer principio para que tú seas parte de lo que el Señor está haciendo. Y te repito, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos creen esto? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque el Señor quiere transformarte de gloria en gloria e ir de victoria en victoria. Amén. La tercera cosa, necesitamos vernos a nosotros mismos como gente importante de lo que Dios está haciendo hoy en día. Tienes que saber que tú eres alguien importante para Dios en ese plan que el Señor tiene para estos días. Porque si tú te consideras ajeno de lo que el Señor está haciendo, tú vas a perderte de lo mejor que el Señor está preparando para su pueblo. Porque si hubo cosas muy gloriosas en el tiempo de Pentecostés, estoy seguro que en ese tiempo hay cosas mucho más gloriosas todavía.
Si tú has visto cosas gloriosas durante tu vida, estoy seguro que el Señor tiene todavía cosas más gloriosas cada vez, porque el Señor no ha cortado su mano para obrar, ni se ha grabado su oído para no oír. Pero necesitas verte como un agente importante de lo que Dios está haciendo. ¿Sabes que en todo el mundo no hay otra gente como tú? Tú eres el único, la única persona en todo el mundo. Así, eres único en todo el mundo, eres importante. Qué bueno que no hay otra persona como tú. Eres la única, el único importante. Perdón, el único en tu género, en todo el mundo. Y eres importante. Tienes una obra que hacer dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Tú eres como una célula. Pero si tienes a Jesús, tienes la vida. Y debe ser una célula viva dentro del cuerpo con una función específica. Cada uno de nosotros necesitamos encontrar cuál es la función específica que nos toca hacer en el cuerpo del Señor Jesucristo. El que enseñe, que enseñe. El que profetice, que profetice. El que haga milagros, que haga milagros. El que sane, que sane. El que sirva, que sirva. El que administre, que administre. El que sea llamado a ser líder, que sea líder. Cada uno de nosotros tenemos una función específica. Y cuando tú desarrollas esta función específica en el conocimiento que tú eres importante para Dios, no creas esas mentiras del enemigo, porque ese es el enemigo que te dice que tú no eres importante en el reino de Dios. Tú vales, tú eres importante. Amén. Dice, tú vales mucho, mucho ojo. Número 4. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Si queremos ser una parte de lo que Dios está haciendo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. No guiados por nuestras emociones, no guiados por las circunstancias, no guiados por las cosas buenas o por las cosas malas, no guiados por otras voces, no guiados por murmuraciones, no guiados por chismes, no guiados por la carne, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, necesitamos aprender a saber escuchar, a saber oír la voz de Dios. Porque el Espíritu Santo tiene una voz. ¿Te acuerdas en la iglesia de Antioquía que dice el libro de los Hechos, que estaban todos reunidos en la iglesia de Antioquía y de repente el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado? Y si lees todo el libro de los Hechos, te vas a encontrar muchas veces con que el Espíritu Santo dijo. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, y el Espíritu Santo dijo a Pablo, y el Espíritu Santo dijo a la iglesia, y el Espíritu Santo, y como dice Apocalipsis, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Necesitamos tener oído para oír. Para que tú oigas del Espíritu Santo, primeramente necesitas buscar a Dios. Necesitas tener una comunión con Dios. ¿Cómo vas a aprender a discernir la voz del Espíritu Santo de todas las demás voces? ¿Cómo es que una persona aprende a diferenciar las voces de, por ejemplo, un estudiante que se sienta mero adelante y que todos sus compañeros están atrás, y que sin verlos sabe perfectamente quién fue la persona que habló? ¿Cómo supo
¿Quién era esa persona que habló? Porque conoce su voz, conoce su voz. Y el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas distinguen mi voz. Mis ovejas no escuchan la voz del ladrón, mis ovejas no escuchan la voz del salteador, pero mis ovejas oyen mi voz. Y yo te digo, si nosotros escuchamos otra voz que no sea la voz de Dios y pensamos que ese es Dios, eso quiere decir que todavía no aprendemos a saber escuchar la voz de Dios. Y eso quiere decir que nos falta tener tiempo de comunión con el Señor. Si no tenemos tiempo de comunión con el Señor, no vamos a aprender a escuchar y a discernir la voz de Dios. En este mundo hay miles de voces. La voz de la carne, y la voz del mundo, y la voz de los problemas, y la voz de los demás, y la voz de la conciencia, y muchas voces. Y en medio de todas esas voces está una voz. Esa es la voz de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a escuchar la voz de Dios? Los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Número 5. Si quieres ser parte de lo que Dios está haciendo hoy en día, entonces tenemos que correr en contra del enemigo y no sentarnos a esperar que venga a darnos una paliza. Tenemos que aprender a levantarnos y correr contra el enemigo antes que el enemigo venga y te dé una paliza. Porque así viene el enemigo. Dice que la escritura que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. El enemigo anda acechando. El enemigo anda al acecho, anda rondando. Y cuando ve la oportunidad, cuando tú le abres la puerta, cuando tú le das lugar al enemigo, no creas que el enemigo caballerosamente va a tocar la puerta o va a pedir permiso para que tú le dejes entrar. El enemigo va a entrar y va a sacudir. Entonces tú tienes que correr antes contra el enemigo. Porque si tú corres contra el enemigo nunca va a correr en contra de ti, ¿verdad? ¿O no dice la escritura así? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuáles son las puertas del Hades? Las puertas del infierno. Las puertas de los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Los demonios. Sus puertas, dice, no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué quiere decir prevalecer? Sí, es decir, no van a quedar firmes las puertas del enemigo. Y eso nos da un cuadro, una idea de que la iglesia va a arremeter en contra del enemigo y no esperar cerrados, ¿verdad? Nosotros como iglesia con las puertas cerradas a que el enemigo arremeta contra la iglesia. Es la iglesia la que tiene que tomar el ariete del evangelio y del poder que se te ha dado para ir en contra del enemigo. ¿O no dice la escritura? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y qué más, y sanarán. 5 cosas que tenemos que hacer para ser parte de lo que el Señor está haciendo en estos días. En estos días Dios está obrando y está preparando la gloria postrera que será mayor que la primera. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Soltar el pasado. Tienes que soltar, tienes que dejar tu pasado. Número 2, ¿qué tenemos que hacer? Tratar con el pecado y cualquier debilidad en tu vida. Tenemos que tratar con eso.
Número 3. Necesitamos vernos como gente importante de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten ya como gente importante en el reino de Dios? Amén. No lo estoy diciendo como que tú te valores más de lo que tú eres, pero hermano, yo creo que todavía tú no valoras lo que tú eres. A veces piensas que tú estás sintiéndote más de lo que tú eres, ¿sabes? Yo creo que todavía no ha llegado el entendimiento para saber lo que tú eres. Porque tú eres mucho para el Señor y eres muy importante para Dios. Amén. Número 4, ¿qué más? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Aprendiendo a escuchar su voz. Y número 5. ¿Cuál es el 5? Tenemos que correr contra el enemigo y no esperar a que el enemigo venga y te ataque a ti. Amén. Vamos a ponernos de pie.